Dios te bendiga y bienvenido al día número 63 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y me da mucha gozo y alegría que te hayas conectado en este día a leer la palabra de Dios juntamente conmigo. Quiero recordarte que este podcast está disponible en tres plataformas, en Spotify, Apple Podcasts y en YouTube, así que te puedes unir en cualquiera de esas tres plataformas de tu preferencia. De igual forma, quiero invitarte a que invites a otras personas a que se unan a esta lectura bíblica diaria. Este es un buen recurso donde podemos unirnos todos a leer la palabra de Dios 20, 30 minutos al día, lo que usualmente estamos aquí en este episodio a diario, ¿verdad? Es un buen tiempo para poder escuchar, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, meditar en ella. Es necesario que cada día nosotros podamos leer la palabra de Dios. Bueno, ese es mi pequeño recordatorio de que te unas e invites a otros. Pero vamos a continuar con la lectura bíblica que nos corresponde en este día, que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 16 al capítulo 19. Vamos a estar leyendo 4 capítulos, así que acompáñame con tu Biblia si puedes. Vamos a estar leyendo la versión Nueva Traducción Viviente para que me puedas seguir allí con la lectura. Vamos a orar antes de comenzar, pidiéndole a Dios que Él sea quien hable nuestras vidas y ministre nuestras vidas en este día por medio de su palabra. Amén. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, a ti, por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder leer tu palabra. Pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, que sea hablando a cada uno de nuestros corazones conforme a la necesidad, Señor, que hay en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Vamos a empezar a leer el capítulo 16 del libro de Deuteronomio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: la Pascua y el Festival de los Panes sin Levadura. Celebra la Pascua en honor al Señor tu Dios cada año y a comienzos de la primavera en el mes de Abib, porque ese fue el mes en el que el Señor tu Dios se sacó de la tierra de Egipto durante la noche. Tu sacrificio de la Pascua puede ser tanto de tu rebaño como de tu manada, y deberás sacrificarlo al Señor tu Dios en el lugar de adoración designado, el lugar que Él elija para que su nombre sea honrado. Cómelo junto con pan preparado sin levadura. Durante 7 días prepararás sin levadura el pan que comes, tal como cuando saliste de Egipto con tanto apuro. Come ese pan, el pan del sufrimiento, para que recuerdes toda tu vida el día que saliste de Egipto. Durante estos 7 días, que no se encuentre ni un poco de levadura en las casas de tu tierra. También, cuando sacrifiques al Cordero de la Pascua al atardecer del primer día, no dejes que sobre nada para el siguiente día. No sacrificarás el animal para la Pascua en cualquier ciudad que el Señor tu Dios te dé. Tendrás que ofrecerlo solamente en el lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Sacrifícalo al atardecer, cuando cae el sol, el día del aniversario de tu éxodo de Egipto. Asa el cordero y cómelo en el lugar que el Señor tu Dios elija. Luego puedes volver a tu carpa a la mañana siguiente. Durante los 6 días siguientes no comerás pan preparado con levadura. El séptimo día también proclámalo santo en honor al Señor tu Dios, y ese día nadie hará ninguna clase de trabajo. Cuando cuentas 7 semanas a partir del momento en que comiences a cortar el grano al inicio de la cosecha. Luego celebra el festival de la cosecha en honor al Señor tu Dios. Llévale una ofrenda voluntaria en proporción a las bendiciones que hayas recibido de Él. Será un tiempo de celebración delante del Señor tu Dios en el lugar de adoración que Él designe para que su nombre sea honrado. Celebra con tus hijos
e hijas, con tus siervos y siervas, con los levitas que vivan en tus ciudades, con los extranjeros y con los huérfanos, y las viudas que vivan en medio de ti. Recuerda que tú también una vez fuiste esclavo en Egipto, así que asegúrate de obedecer todos estos decretos. Celebra el Festival de las Enramadas durante 7 días al finalizar la temporada de la cosecha. Después de trillar el grano y prensar las uvas, este festival será un tiempo de alegría y celebración con tus hijos e hijas, con tus siervos y siervas, con los levitas, con los extranjeros y con los huérfanos y las viudas que vivan en tus ciudades. Durante 7 días celebrarás este festival para honrar al Señor tu Dios en el lugar que Él elija, porque Él es quien te bendice con cosechas abundantes y prospera todo tu trabajo. Este festival será un tiempo de mucha alegría para todos. Cada año todo hombre de Israel deberá celebrar todos estos 3 festivales: el Festival de los Panes sin Levadura, el Festival de la Cosecha y el Festival de las Enramadas. En cada una de esas ocasiones, todos los varones tendrán que presentarse ante el Señor tu Dios en el lugar que Él elija, pero no se presentarán ante el Señor sin una ofrenda. Todos darán según sus posibilidades, de acuerdo con las bendiciones que hayan recibido del Señor tu Dios. Nombra jueces y funcionarios de cada una de las tribus en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da. Ellos tendrán que juzgar al pueblo con justicia. Por ninguna razón tuerzas la justicia ni muestres parcialidad. Jamás aceptes un soborno, porque el soborno nubla los ojos del sabio y corrompe las decisiones de los íntegros. Que siempre triunfe la justicia verdadera, para que puedas vivir y poseer la tierra que el Señor tu Dios te da. Jamás pondrás un poste de madera dedicado a la diosa Cera al lado del altar que edifiques para el Señor tu Dios, y nunca edifiques columnas sagradas para rendir culto, porque el Señor tu Dios las odia. Deuteronomio capítulo 17. Nunca sacrifiques al Señor tu Dios ganado, ovejas o cabras que tengan algún defecto o enfermedad, porque Él detesta esa clase de ofrendas. Cuando empieces a vivir en las ciudades que el Señor tu Dios te da, podría suceder que un hombre o una mujer del pueblo haga algo malo a los ojos del Señor tu Dios y desobedezca el pacto. Por ejemplo, podría ser que sirviera a otros dioses o rindiera culto al sol o a la luna o a alguna estrella, es decir, a las fuerzas del cielo, lo cual he prohibido terminantemente. Cuando te enteres de algo así, investiga el asunto a fondo. Si resulta cierto que se ha cometido ese acto detestable en Israel, entonces llevarás al hombre o la mujer responsable de esa maldad hasta las puertas de la ciudad y lo matarás a pedradas. Sin embargo, nunca le quites la vida a nadie por el testimonio de un solo testigo. Siempre tendrá que haber 2 o 3 testigos. Los testigos deberán arrojar las primeras piedras y luego se sumará el resto del pueblo. De esa manera limpiarás la maldad que hay en medio de ti. Supongamos que a un juez local le llega un caso demasiado difícil de resolver. Por ejemplo, si alguien es culpable de asesinato o de homicidio no premeditado, o bien podría ser una demanda complicada o un caso que involucra distintos tipos de agresión. Esos casos legales llévalos al lugar que el Señor tu Dios elija y preséntalos ante los sacerdotes levitas o el juez que esté de turno en esos días. Ellos oirán el caso y declararán el veredicto. Tú deberás cumplir el veredicto que ellos anuncien y la sentencia que dicten en el lugar que el Señor elija. Harás todo lo que ellos digan al pie de la letra. Después que hayan interpretado la ley y declarado el veredicto, tendrás que ejecutar la sentencia que impongas en su totalidad. No le hagas ninguna modificación.
Cualquiera que tenga la arrogancia de rechazar el veredicto de un juez o de un sacerdote que representa al Señor tu Dios, tendrá que morir. De esa manera limpiarás la maldad que hay en Israel. Entonces todo el pueblo se enterará de lo ocurrido y tendrá miedo de actuar con tanta arrogancia. Estás por entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, tal vez se te ocurra pensar, deberíamos tener un rey para que nos gobierne, tal como tienen las naciones que nos rodean. Si tal cosa sucediera, asegúrate de designar como rey al hombre que el Señor tu Dios elija. Tendrás que nombrar a un hermano israelita, no podrá ser un extranjero. El rey no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho nunca vuelvas a Egipto. El rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor. Tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y plata. Cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo en presencia de los sacerdotes levitas. Tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas, y también impedirá que se aparte de los mandatos que en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. Deuteronomio capítulo 18. Ofrendas para los sacerdotes y los levitas. Recuerda que los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no recibirán ninguna asignación de tierra entre las demás tribus de Israel. Pero tanto los sacerdotes como los levitas comerán de las ofrendas especiales dadas al Señor, porque esa es la parte que le corresponde. No tendrán tierra propia entre los israelitas. El propio Señor es su preciada posesión, tal como les prometió. Del ganado, las ovejas y las cabras que el pueblo traiga como ofrenda, los sacerdotes podrán tomar para sí la espaldilla, la quijada y el estómago. También les darás a los sacerdotes la primera porción de los granos, del vino nuevo, del aceite de oliva y de la lana que obtengas en la temporada de esquila. Pues el Señor tu Dios eligió a la tribu de Leví de entre todas tus tribus para que sirva en nombre del Señor por siempre. Supongamos que un levita decide dejar su ciudad en Israel, sea cual fuere la ciudad, para mudarse al lugar de adoración que el Señor elija. Podrá servir allí en nombre del Señor su Dios, igual que sus hermanos levitas que ya estén sirviendo al Señor en ese lugar. Y podrá comer su porción de los sacrificios y las ofrendas, aun cuando también reciba sustento de su familia. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Las naciones que estás por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer esas cosas. Moisés siguió diciendo:
El Señor su Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo, pues eso fue lo que ustedes le pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos al pie del monte Sinaí. Dijeron, no queremos oír nunca más la voz del Señor nuestro Dios, ni ver este fuego ardiente, porque moriremos. Entonces el Señor me dijo, lo que el pueblo dice es cierto. Levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos israelitas. Pondré mis palabras en su boca, y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene. Yo mismo trataré con cualquiera que no preste atención a los mensajes que el profeta proclame en mi nombre. Pero todo profeta que falsamente afirme hablar en mi nombre o hable en nombre de otro Dios, tendrá que morir. Tal vez se pregunten, ¿cómo sabremos si una profecía viene o no del Señor? Si el profeta habla en el nombre del Señor, pero su profecía no se cumple ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que ese mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habló sin el respaldo de mi autoridad y no tienen que temerle. Deuteronomio capítulo 19. Ciudades de refugio. Cuando el Señor tu Dios destruya a las naciones que ahora ocupan el territorio que Él está por entregarte, tomarás para ti las tierras y te establecerás en las ciudades y en las casas de esas naciones. Luego deberás apartar 3 ciudades de refugio en la tierra que el Señor tu Dios te da. Estudia el territorio y divide en 3 regiones esa tierra que el Señor tu Dios te da, de modo que haya una de las ciudades en cada región. Entonces cualquier persona que haya matado a otra podrá huir a una de las ciudades de refugio para ponerse a salvo. Si un individuo mata a otro accidentalmente y sin enemistad previa, el responsable de la muerte podrá huir a cualquiera de esas ciudades para vivir a salvo. Por ejemplo, supongamos que una persona va con un vecino a cortar leña al bosque y cuando uno de los dos levanta el hacha para cortar un árbol, la cabeza del hacha se desprende del mango y mata a la otra persona. En tales casos, el responsable de la muerte puede huir a una de las ciudades de refugio para vivir a salvo. Si la ciudad de refugio más cercana quedara demasiado lejos, un vengador enfurecido podría rastrear al que causó la muerte y quitarle la vida. En ese caso, la persona moriría injustamente porque nunca antes había mostrado enemistad hacia el muerto. Por esa razón te ordeno que apartes 3 ciudades de refugio. Si el Señor tu Dios extiende tu territorio como les juró a tus antepasados y te entrega toda la tierra que les prometió, deberás designar otras 3 ciudades de refugio adicionales. Él te dará esas tierras si te aseguras de obedecer todos los mandatos que te di, es decir, si siempre amas al Señor tu Dios y andas en sus caminos. De esa manera evitarás que mueran personas inocentes en la tierra que el Señor tu Dios te da como tu preciada posesión. Entonces no serás responsable de la muerte de inocentes. Pero supongamos que alguien está enemistado con un vecino y le tiende una emboscada a propósito y lo mata, y luego huye a una de las ciudades de refugio. En ese caso, los ancianos de la ciudad del asesino enviarán representantes a la ciudad de refugio para traerlo de regreso y entregarlo al vengador del muerto para que le quite la vida. No sientas lástima por ese asesino. Limpia a Israel de la culpa de asesinar a personas inocentes, entonces todo te saldrá bien. Cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da, como preciada posesión, nunca le robes terreno a otro, cambiando de lugar los límites de propiedad que tus antepasados establecieron. No condenes a nadie por algún crimen o delito basado en el testimonio de un solo testigo. Los hechos del caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Si un testigo malicioso se presenta y acusa a alguien de haber cometido algún crimen o delito, tanto el
que acusa como el acusado deberán presentarse ante el Señor al acudir a los sacerdotes y a los jueces que estén en ejercicio en esos días. Los jueces tendrán que investigar el caso a fondo. Si el acusador presentará cargos falsos contra otro israelita, le impondrás a él la sentencia que pretendía para la otra persona. De ese modo, limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. Entonces el resto del pueblo se enterará del caso y tendrá temor de cometer semejante maldad. No muestres compasión por el culpable. La regla que seguirás es vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Aleluya. Vemos dentro de estos 4 capítulos, el 16, el 17 y 18 y 19, un recordatorio que Moisés le está dando al pueblo de Israel, am, de lo que, de aquellas instrucciones que Dios ya le había dado al pueblo anteriormente en el monte de Sinaí. Algo que ya hemos leído anteriormente en el libro de Levíticos. Y vemos que en el capítulo 16, Moisés y Dios traen a memoria al pueblo, am, ahora que ellos van a entrar a esa tierra prometida, las instrucciones para que ellos recuerden que deben de celebrar estas 3 fiestas específicas en el lugar donde Dios les indique, no en cualquier lugar. Se deben de celebrar la fiesta de las Pascuas, la fiesta del Pentecostés y el de los tabernáculos. Recordando con cada una de estas fiestas la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios, y específicamente hablando con la fiesta de la Pascua. Esta es una fiesta perpetua donde Dios quiere que ellos perpetuamente puedan recordar de dónde Dios los sacó, Egipto, y de dónde ellos no iban a volver también, Egipto. Vemos que en esa fiesta se empezó en Egipto con la liberación de ellos, el cordero que era iba a ser compartido con hierbas y todo esto. De igual forma, la fiesta de los panes sin levadura, recordando de que hablamos nosotros de que esta fiesta o este hecho de no comer pan con levadura era una representación, la levadura era una representación del pecado. Y por esa razón, en medio de esa fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, era algo simbólico, representativo, de que no debía de haber ningún tipo de levadura durante este periodo dentro de ninguna casa ni contorno de Israel, porque la levadura era una representación de pecado, y por esa razón se llevaba a cabo esta celebración, esta fiesta. Aleluya. Entonces vemos nosotros que Dios trae a memoria al pueblo de Israel que cuando ellos entren a la tierra prometida, ellos no olviden celebrar ya ahora, porque ellos hayan conquistado la tierra, Dios les haya dado la tierra, Dios les haya dado la victoria, Dios les haya dado cumplimiento a todo esto, pero Dios les recuerda que ellos deben continuar obedeciendo todos estos mandatos, esas instrucciones que Dios les ha dado a ellos, que son conmemoraciones, son fiestas en honor a Dios, a lo que Dios ha hecho en la vida de ellos, recordando esa fidelidad y esa provisión de parte de Dios. A la vez también vemos nosotros que Dios les manda a ellos que instalen jueces. Ahora vemos nosotros que les dice que nombren jueces y funcionarios de cada una de las tribus, y eso lo podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 16, verso 18, donde les dice
que ellos deben de nombrar jueces y funcionarios de cada una de las tribus en todas las ciudades que el Señor les va a dar. Esos jueces iban a ayudar a juzgar al pueblo con justicia. Y aquellos casos que fueran demasiado que se salieran fuera del control o fueran casos difíciles, situaciones que ya los jueces no pudieran juzgar con los detalles que les dieran, estos casos se debían de presentar ante Dios, ante los sacerdotes. Y vemos nosotros que una de las cosas también que les dice específicamente para esos jueces que se debían de establecer es que debían ser personas justas, personas íntegras, personas que pudieran representar válidamente a Dios, el juicio de Dios, la integridad de Dios, la honestidad, amén. Aleluya. Y en el capítulo 17 vemos nosotros una vez más algo que hemos estado leyendo a través de todos estos días anteriormente, ese constante recordatorio de parte de Moisés, de parte de Dios hacia el pueblo, que no deben ellos de participar, de imitar a ninguna de las naciones que los rodean, ninguna de las naciones a las cuales ellos van a conquistar, de ellos practicar ningún tipo de idolatría, de adoración a ninguno de estos dioses, y ni tampoco aplicar ese tipo de idolatría que se llevaba a cabo en estas naciones, en esos otros pueblos, tribus, en la adoración propia de ellos hacia Dios, ni para los dioses de estas personas, de estos otros pueblos. Dios les prohíbe que ellos deben de no adorar estos otros dioses, de mezclarse, aleluya, dentro de lo que se llevaba a cabo en todos estos otros naciones. En el capítulo 18 vemos nosotros también una continuación de todo esto, donde Dios les prohíbe a ellos prácticas paganas como la adivinación, falsos profetas, porque vemos nosotros, y hace aquí referencia a Moisés, al punto en el cual el pueblo decidió que debía haber un profeta entre medio de ellos y Dios, porque ellos no querían escuchar la voz de Dios, porque aquello era un estruendo, por decirlo así, algo majestuoso, poderoso, impotente, grande, más allá de lo que me imagino que ellos podían soportar o conllevar. Y ellos designaron que Moisés fuera la persona que trajera el mensaje a ellos. Pero ahora Moisés ya no va a estar, entonces Dios tiene que levantar otro profeta. Dios tiene que levantar otra persona que lleve el mensaje del Señor. Y así que Moisés les deja saber a ellos, ok, les recuerda, ustedes escogieron esto, así que Dios va a levantar a otro profeta. Y deben de obedecer a la voz de él, aquello que este profeta hable de parte de Dios. Pero a la vez deben de tener cuidado con aquellas personas que quieran levantarse a hablar según de parte de Dios y son falsos profetas. A ellos no deben de temer. Aleluya. Y en el capítulo 18 vemos nosotros también en adición, vemos que Dios les recuerda al pueblo de que los levitas son una tribu escogida de parte de Dios para su servicio. Y la porción de ellos es el Señor, es el servir a Dios. La provisión de ellos viene exclusivamente de parte de Dios. Y vemos, y les recuerda que ellos no tienen tierra. Ellos no van a tener una posesión, una tierra como el resto de las tribus. Entonces Dios les recuerda a ellos las porciones de aquello que le deben de compartir los demás tribus a los levitas, ya que ellos no tienen su propia tierra
Y también Dios una vez más volviendo a traer el tema de la santidad, recordándole al pueblo que ellos no deben de imitar nada de las costumbres detestables que se encontraban en estas naciones donde ellos van a conquistar y ellos van a tomar estos lugares, sino de que ellos deben de permanecer en esa santidad a Dios. Deben de obedecer estas instrucciones para que Dios les pueda bendecir. Aleluya. Ellos van a tener esa bendición de Dios. Y en el capítulo 19 vemos una vez más ese recordatorio de que deben de establecer ciudades de refugio. Creo que una de las cosas que nosotros podemos ver a través de todas estas instrucciones de estos recordatorios que estamos viendo ahora de parte de Moisés, donde estamos viendo que Moisés está poniendo todo en orden de nuevo, ¿verdad? Antes de que el pueblo entre a la tierra. Pero una de las cosas que nosotros podemos notar es el hecho de que Dios es un Dios de orden. Es un Dios organizado, donde tiene orden y tiene una respuesta para todo. Tiene cada detalle en mente y ya arreglado. Y una de las cosas de que vemos nosotros que Dios le dice al pueblo que establezca son ciudades de refugio. Para aquellas personas que vayan a necesitar un refugio por causa de algo que ellos hayan hecho que amerite a que alguien quiera vengarse de ellos, vengar al que le sucedió lo malo. Por ejemplo, y nos da ejemplo aquí la Biblia, donde dos personas salgan al bosque y una de ellas muera por causa de un accidente que una de ellas causó. Aquella persona va a haber una consecuencia por aquello. Le va a tocar huir a una de estas ciudades de refugio para que no lo maten. Y si recordamos anteriormente, como hemos leído, esta persona debe de permanecer en esta ciudad de refugio hasta que el sacerdote de aquel tiempo haya muerto y entonces pueda regresar a su tierra de donde ellos salieron. Aleluya. Pero vemos que entre medio de todo esto, Dios pide de parte del pueblo su obediencia. Le pide al pueblo obediencia. Y vemos nosotros a la misma vez que Dios es justo. Tal como Dios detesta el pecado en otras naciones y por esta razón les está entregando estas tierras a Israel, Dios también detesta el pecado en su pueblo, en Israel, y les pide integridad, justicia y santidad. Aleluya. Gracias porque has estado conectado hasta este minuto conmigo. Gracias porque te conectaste el día de hoy a leer la palabra de Dios juntamente conmigo. Ah, Todos estos capítulos en Deuteronomio son un recordatorio para el pueblo de Israel, para esa generación que va a entrar y poseer esta tierra. Y es un buen recordatorio para nosotros también poder refrescar nuestra mente, el recordar todas esas instrucciones que Dios le entregó al pueblo de Israel para cuando ellos iban a entrar. Así que aquella palabra que Dios habló a tu vida en un instante hace muchos años, sigue en pie para tu vida, porque en el momento en el cual te toque entrar a la tierra prometida, aquella palabra que Dios te dio hace muchos años, tú verás el cumplimiento de ella en tu vida, tal como lo estamos viendo aquí con el pueblo de Israel, que se encontraban al principio del desierto, por decirlo así, del principio de la jornada, y Dios les estaba dando instrucciones para aquello que ellos iban a tener, para que el cumplimiento de aquello que Dios iba a traer a la vida de ellos. Y ahora, después de varios años a través del desierto, vemos nosotros que una vez más Dios está trayéndoles a memoria todas aquellas palabras que Él habló en un instante a sus padres. Ahora Dios lo está llevando a cabo en esta generación y está dando cumplimiento a estas palabras. De la misma manera,
Dios en su misericordia y su amor, tal como tuvo Dios misericordia con el pueblo de Israel tantas veces, de la misma manera tiene misericordia de nuestras vidas y aquello que Él habló sobre tu vida se cumplirá. Aleluya. Así que gracias porque has estado conectado hasta este minuto. Dios te bendiga y te espero el día de mañana.